Nota. Este fic no es de mi propiedad. Créditos a su respectivo creador. Link del fic en la descripción. Fate. Perky Jackson, atrapa la bandera. Había pasado un día desde que Perky se había establecido en el lugar. Se había impuesto a sí mismo que viese a Grover como un chico cabra, aunque le costase más que las clases de lengua, y que su profesor de latín era mitad caballo. Este había conseguido que la cabaña de Hermes no le robara la única posesión que éste tenía con él, el cuerno, aparte de que había conseguido un saco de dormir para él solo, por lo que no podía quejarse. En lo que respecta a sus dos amigos, de los cuales no sabía nada, podía decir que estaban bien. Por lo que había oído, Shirou pasaría unos días en la enfermería, mientras que Rin se había ganado un puesto en la casa grande, por lo que ella tendría una bonita y mullida cama en la que dormir. Perky se vio separado de Rin cuando llegó la hora de comer y de cenar, la cual tenía que estar en la mesa de Hermes, mientras que ella podía sentarse al lado de Quirón, pero al poco se iba para ver cómo estaba Shirou, luego volvía después de 1 o 2 horas. Además, el chico había descubierto algo muy doloroso: tenía que sacrificar parte de su comida a los dioses, pero por alguna extraña razón la chica maga no tenía por qué hacerlo y por eso la envidiaba. A Perky le parecía muy doloroso sacrificar una de sus porciones de pizza azul. Mientras el tiempo pasaba, Perky se veía obligado a hacer actividades de campamento y otras cosas para pasar el tiempo. Lo más normal que se suele hacer en un campamento de verano era jugar a algún deporte y hacer manualidades. Su sorpresa fue grande al descubrir que un pasatiempo que había en el campamento era escalar por un muro, hasta ahí todo normal, sobre un foso de lava mientras eran agarrados por arneses normales. Lo más entretenido fue lo que fue una clase de esgrima que impartía el líder de la cabaña en la que se quedaba. Luke Castellan era muy hábil con la espada y era alguien de confianza de Quirón. Además de ser el instructor, también había hecho un tour a Perky después de comer mostrándole los pasatiempos que había por el lugar. También había visto a algunos semidioses a lo lejos y trabajando en un huerto de fresas, y a algunos que les encantaba leer, pero todos ellos parecían leer sobre temas distintos, por lo que optó por no molestar a este último grupo. En su segundo día, Shirou había conseguido que le dieran el alta de la enfermería, cosa que alegró mucho a Perky, pues ya tendría a alguien con quien hablar que fuese sobre el hipotético padre que tenía. ¿Y cómo ves el lugar?, dijo el pelirrojo con una sonrisa tranquila. ¿Agradable?, dijo con un poco de confusión por no saber qué contestar. El primer día, los que se hacen llamar los hijos de Ares me querían meter en los váteres para hacerme una zambullida, pero apareció una chica rubia que se lo impidió. Shirou asintió a lo dicho mientras veía como unos campistas estaban jugando una partida de voleibol con unos sátiros en un partido muy igualado. He oído que vais a tener una actividad esta noche, dijo el pelirrojo haciendo que el semidios le mirase. Dicen que es el mayor deporte que hacen en este campamento. ¿Sabes cuál es? He oído que íbamos a jugar a atrapa la bandera, dijo Perky un poco confundido. Pero dudo mucho que sea muy impresionante. Bueno, quién sabe, contestó Shirou. Sois semidioses, puede que algo sea más emocionante. Los dos adolescentes siguieron hablando hasta que llegó la hora de la cena. Todos estaban emocionados por la partida que iban a hacer después de cenar, cosa que confundía a Perky. A él nunca le había gustado ese juego, era aburrido, tenía que correr con un trozo de tela mientras una horda de niños le perseguía mientras, la gran mayoría, le insultaban por lo que tenía entendido, las cabañas que iban a jugar esta noche serían la cabaña de Ares contra la de Atenea. Ares había hecho alianza con Afrodita y Apolo, prometiendo a estos últimos que los dejarían hacer sus poesías en tranquilidad por un mes, mientras que Atenea había formado la alianza con Hermes, por su superioridad numérica, y Hefesto, no se llevaban muy bien con Ares, y como Perky formaba parte de la cabaña de Hermes, se veía obligado a participar. La líder de la cabaña de Atenea era una chica llamada Annabeth, la cual había sido la responsable de que no le metieran en el baño para hacer una zambullida. Esta comandó a sus compañeros basándose en una estrategia de ataque por dos flancos: los hijos de Hermes irían por la derecha y los de Atenea por la izquierda, los hijos de Hefesto se quedaría cuidando la bandera. Annabeth tuvo en cuenta a Perky, ya que era nuevo y no había tenido mucho entrenamiento, lo colocó en un lugar donde no encontraría a nadie que le pudiese lastimar de más. Después de 10 minutos planeando la partida comenzó. A Perky le habían dado una espada básica con un escudo y le habían dicho las normas básicas: no apuntas a zonas vitales, no mutilar y, sobre todo, no usar poderes peligrosos. La partida comenzó con mucha calma. Perky se había situado en un punto cerca del río, el cual era la línea fronteriza. Si cruzaba el río estaría en territorio de Ares.
Había pasado un tiempo y no había pasado nada, al parecer esa chica llamada Annabeth le había puesto en el sitio correcto, o eso creía él. Poco a poco notó la pisada de unas 3 personas acercándose desde el lado rival. En poco tiempo Perky pudo ver a 3 semidioses, 2 chicos y una chica, la cual reconocía porque había intentado meterse con él en varias ocasiones, pero siempre le salía el tiro por la culata prometiendo venganza. La hija de Ares, la cual también era la líder del equipo rival, lo miraba con una mirada altanera. «Pero mira quién tenemos aquí», dijo este mientras empuñaba una lanza que a Perky no le daba buena impresión. «¿Es el nuevo que no ha pasado por la iniciación? Decidme chicos, ¿se la hacemos ahora?» Los 2 hermanos de Clarice estuvieron de acuerdo con lo que había dicho su hermana, por lo que procedieron a rodear a Perky entre los 3. Perky no pudo hacer otra cosa que no fuese levantar su espada. Esa cosa filosa era lo único que podía garantizar su seguridad en este momento. Perky también intentó pensar cómo lo haría alguien en una película donde recibía una idea de una forma casi milagrosa, donde pudiera dar una paliza a estos 3 sin que llegaran a tocarle. Pero esto era la realidad. Los 3 chicos demostraron que era mucho mejor que él ya que solo podía esquivar de vez en cuando lo que hacían. Clarice era la mejor de los 3, ella tenía una lanza con cabeza eléctrica, por lo que cada vez que ésta rozaba el escudo de Perky este recibía una descarga eléctrica por su parte. Tras un tiempo, Clarice dio la orden de que solo ella podía atacarlo haciendo que los otros 2 se adelantaran para atrapar la bandera. En esos momentos, Perky tenía que hacer algo. Ya que le había ofrecido un puesto en la partida, por lo menos tenía que hacer algo para marcar su puesto. Como pudo, este se quedó en una postura defensiva mientras le temblaban las piernas por las descargas. Esto hizo que Clarice se riese por la presencia del chico, pero no se apiadó de él. Como si fuese algo que hiciese todos los días, la chica arremetió contra Perky con la hoja de la lanza por delante. Perky hizo todo lo posible para salir de esta trayectoria, pero le salió el tiro por la culata. La hoja electrificada de la lanza tocó el escudo haciendo que a Perky se le durmiese la mano y soltara su escudo, dejándole solo con la espada para evitar daños. En este momento había una diferencia muy clara. Perky estaba intentando cumplir las reglas, por lo que no quería mutilar a Clarice, sin embargo, a Clarice le daba completamente igual. Perky manifestó su descontento en el momento en el que ésta le hizo un corte en el brazo desprotegido. «Está prohibido mutilar», dijo este enfadado y cansado. «¿Y qué?», dijo esta mientras se encogía de hombros. «Como mucho me harán hacer trabajos forzados en la cocina del comedor». Después de esas palabras, Clarice siguió peleando y haciendo cortes en todo el cuerpo de Perky, teniendo cuidado de no profundizar mucho en los cortes, sino el castigo sería mayor. Esto siguió así durante unos segundos, hasta que escucharon a alguien correr a toda prisa en el lado de Ares. Unos segundos más tarde apareció Luke, que tenía una bandera roja en la mano. En el momento en el que cruzó el río, esta cambió a gris, y cambió el símbolo de una cabeza de jabalí a un caduceo. La partida había terminado y Clarice hizo un gruñido de molestia por haber perdido para luego irse del lugar dejando solo a Perky. «Bien, todo ha salido según lo planeado», dijo una voz a la espalda de este haciendo que este se girase para no ver a nadie. Este hecho lo confundió mucho y se sobresaltó cuando la chica rubia que era la capitana se materializó de la nada mientras tenía una gorra de los Yankees en la mano. «¿Cómo que todo ha salido según el plan?», preguntó Perky un poco confundido. «Que mi plan se ha cumplido a la perfección», dijo este como si nada. Mandando a Luke hacia la bandera, al ser el más rápido, la atraparía fácilmente y como Clarice estaba ocupada, esta no estaría haciendo perder el tiempo de Luke. «¿Me estás diciendo que tú me colocaste aquí a propósito?», dijo un poco enfadado. Su enfado aumentó en el momento en el que la chica asintió. «¿Tú sabías que su lanza era eléctrica?», volvió a asentir. «¿Y por qué no dijiste nada?». «Obviamente porque te negarías a estar en esta posición», dijo ella. «Tú tenías que estar aquí para distraer a Clarice y has cumplido con tu función». Perky quiso continuar, pero de la nada un perro del infierno apareció en escena abalanzándose sobre Perky. Por el hecho de que estaba cansado y dolorido, este no pudo defenderse y perdió la espada que le habían dejado cuando recibió el primer choque, quedando a merced del can. Annabeth quedó paralizada por la impresión. Supuestamente el campamento era un lugar seguro donde los monstruos no podían entrar, por lo que no podía entender cómo es que había pasado un perro del infierno a este lugar. Se quedó paralizada durante unos segundos hasta que llegó Luke, el cual intentó quitar al perro del infierno de encima de Perky, pero este parecía estar obsesionado con el pelinegro.
Le hizo cortes en todo su cuerpo e incluso le clavó la espada, pero el perro no parecía querer quitarse de encima de él. Luke no podía pelear abiertamente con el perro ya que, si se pasaba de fuerza es posible que el perro quisiera esquivar y daría a Perky. Tras unos segundos más semidioses llegaron al lugar encabezados por Quirón, el cual intentó lanzar un flecha, pero el perro esquivó haciendo que casi acertara en Perky. Los agonizantes segundos fueron pasando y Luke y Quirón no podían quitar de encima al perro, pero todo paró en el momento en el que una espada fue lanzada hacia la cabeza del monstruo. Esta se incrustó en el cráneo pero no llegó a traspasar la cabeza en sí por lo que Perky estaba a salvo. En el momento en el que el perro desapareció se acercaron a Perky para ver su estado, pero este comenzó a moverse. En un principio no sabían qué quería hacer, podía ser que se estaba moviendo por la confusión. Todos lo siguieron con la mirada hasta que este llegó al río, en el momento que este entró en contacto con el agua su cuerpo comenzó a sanar. Fueron solo unos segundos, pero Perky ya pudo levantar y cuando miró a los semidioses que habían ido a socorrerlo todos estaban arrodillados. «Salve Perseus Jackson, hijo de Poseidón», dijo Quirón mientras se arrodillaba como el resto. Perky solo pudo mirarlos con cara confundida. Al levantar su mirada se encontró con un tridente sobre su cabeza. «Espero que esto no sea malo». Fate. Perky Jackson, legado y misión. Perky estaba de pie delante de todos. Ellos estaban arrodillados haciendo que Perky estuviese más confuso, aparte que dijeran que era hijo de Poseidón también le había confundido. Quirón, al notar la confusión en el rostro del niño señaló a algo que estaba por encima de la cabeza de Perky. El chico dirigió su mirada poco a poco hacia arriba, cuando vio que encima de su cabeza había un tridente de color turquesa. Su padre le había reclamado, esto hizo que Perky se pusiera a pensar por qué no lo había reclamado antes. Poco a poco, todos los semidioses que había en el lugar para luego comenzar a irse de la zona. Algunos se habían quedado atrás, como Luke, para felicitarle por ser reclamado mientras que otros permanecía alejado de él por precaución. Perky pudo ver a lo lejos a los dos chicos que no eran semidioses lo miraban con una expresión neutra. Tras unos minutos, Quirón acompañó al chico a la cabaña 3 que representaba a su padre. Esta estaba al lado del lago y podía sentir el aroma del lago. La cabaña estaba un poco vacía por dentro, solo había una litera y solo ocuparía una cama. Perky se estaba acostumbrando a su nuevo sitio, pero el silencio absoluto acompañado por las olas a lo lejos no le ayudaban a conciliar el sueño. Siempre había dormido con alguien o escuchando a alguien. En su casa tenía que escuchar los ronquidos de Gabe, en la escuela dormía junto con Shirou en sus literas y cuando llegó al campamento había compartido cabaña con todos los de la cabaña 11, era la primera vez que había silencio en la habitación. Con Rin y Shirou. Ellos habían sido el público invitado a ver esto. Los demás semidioses que no habían participado estaban obligados a ir. Para Rin era como una partida normal de atrapa la bandera pero con espadas, por lo que no estaba prestando demasiada atención, sin embargo, Shirou era el que más atención estaba prestando. Él estaba estudiando todas las armas que había visto y cómo la usaban en el combate. Después de que acabara la partida, vieron como el perro del infierno se abalanzó sobre Perky y como los demás no podían hacer nada por la obsesión del Khan. Rin prohibió a Shirou intervenir por el momento, sería bueno ver cómo ellos podrían lidiar con el problema. Pero decidió levantar la prohibición en el momento que vio que por mucho que atacaran al perro no podían quitarlo de encima del semidios. Sin demorarse un segundo más, proyectó lanzó una espada simple sin nombre que tenía en un Limited Blade Works. Cuando el perro murió estuvo por ir para usar un arma de factor curativo con el chico, pero se detuvo cuando vio que el agua lo estaba empezando a curar para luego mostrar su padre divino. «Acertamos», dijo Rin en un tono neutral una vez ya en la casa grande. Era de esperar, olía a sal y no recuerdo un dios de la sal en la mitología griega. Le contestó el chico. «Pero ahora me surge una duda, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a limitar a quedarnos aquí y esperar que pase algo o qué? Por el momento observaremos el terreno», dijo Rin con calma mientras se dirigía a su habitación. «También he puesto en todos los lugares en los que hemos estado marcadores mágicos, si algo relacionado con la magia o fuera del plano normal esos sellos me avisarán para que quedemos al tanto de todo». Después de ese pequeño dato, los dos fueron a la cama para dormir. Shirou en la noche de sueño se vio en un lugar lleno de espadas clavadas en el suelo.
En antaño ese lugar estaba muerto, el suelo estaba seco y solo había espadas, actualmente había pequeños parches de hierba verde y el cielo estaba despejado con unos engranajes gigantes. Él se paseaba por ese lugar, su mármol de realidad, la cristalización de su alma. Él conocía cada lugar que había allí, gracias a los recuerdos de Archer recibidos en sueños, pudo recrear gran parte de ese mundo, pero todavía quedaban armas por reunir. Shirou tenía la intención de llegar a un lugar en concreto donde había una espada muy especial para él, pero se vio obligado a parar al encontrar algo que jamás había visto en toda su vida. Había un capullo de oscuridad del tamaño de una cesta de ropa se había hecho presente. Completamente extrañado se dirigió a ese lugar. Antiguamente cuando había pasado por aquí no había nada y solo habían armas, por lo que era muy raro que esa cosa estuviera allí. No parecía hostil, pero tampoco inocuo. En el momento en el que este posó una de sus manos para intentar leer la historia del capullo, sintió un gran dolor. Ya era por la mañana cuando Perky abrió los ojos. Por una vez no había soñado con cosas raras o con viejos peleándose como niños. Se desperezó y fue a las duchas, tuvo fortuna de ser de los primeros ya que si llegaba tarde se tendría que duchar con agua fría. En cuanto llegó al desayuno hizo su ofrenda a su padre, ahora conocido, y se sentó solo en la mesa que le correspondía. Le hubiese gustado sentarse en la mesa de Hermes ya que conocía gente de allí y por lo menos habría algo de conversación. A lo lejos pudo ver a la pareja no divina del campamento. Los dos parecían muy serios por un tema, pero decidió no ir a por ellos ya que parecía ser un tema importante. En cuanto el desayuno terminó, Perky pudo empezar con las actividades diarias que había en el día a día del campamento mestizo. Tenía planeado probar el muro de escalada y después descansar un poco de la playa ya que seguramente terminaría muy cansado, pero un hijo menor de Apolo le dijo que Quirón quería verlo en la casa grande. Eso le extrañó. Por primera vez no había hecho nada malo para ganarse una charla del director y nadie le habría podido incriminar de algo, puede que Clarice, pero ella no le hubiera culpado de algo, ¿cierto? Fue con un poco de inseguridad hacia la casa grande. No paraba de preguntarse qué había hecho para ser llamado por Quirón. Repasó cada paso de sus días anteriores hasta este punto y no había hecho nada malo. Cuando quiso darse cuenta ya estaba delante de la puerta. Respiró hondo y entró. No tardó mucho en llegar hasta la puerta de Quirón, aparte de poner su nombre en la puerta se podía escuchar una música un poco antigua saliendo de su despacho. Llamó a la puerta y al segundo obtuvo unas palabras para que entrara. Cuando entró lo vio en su forma humana sentado en su silla de ruedas mientras leía un libro y escuchaba esa música. Buenas, me han dicho que me habías llamado. Dijo Perky controlando sus nervios. Así es. Dijo muy tranquilo. Te había llamado para informarte un poco de quién es tu padre. Como ya sabes, Poseidón, no solo es el dios de los mares, sino también de los caballos y de los terremotos. Quirón le dijo ganando unos asentimientos de Perky indicando que le estaba escuchando. Con esto te quiero decir que es muy posible que hayas heredado cierto poder sobre el agua o cualquier otro dominio de Poseidón. Le siguió explicando un poco sobre la historia de su padre hasta que llegó a un tema que le parecía un poco más peliagudo. Poseidón no se lleva del todo bien con Zeus y suelen pelear por cualquier cosa. Le dijo Quirón un poco avergonzado. Últimamente he tenido sueños de dos abuelos peleándose como si fuesen niños. Le dijo Perky. ¿Es eso lo que me dices? Sí, pero ahora es un tema mucho más grande de lo habitual. Dijo Quirón más serio. Ha desaparecido el rayo maestro de Zeus y ha acusado de que Poseidón lo haya robado. ¿Cómo? Dijo Perky. ¿No se pasa todo el tiempo en la Atlántida? La mayor parte, sí. Le dijo. Pero aquí entra lo difícil, Zeus piensa que tú se lo has robado para entregárselo a tu padre ya que has sido reclamado por él. En ese momento Perky abrió mucho los ojos por la sorpresa y por el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Un momento. Dijo Perky de forma muy rápida. Yo no he robado nada, ni siquiera sabía de este mundo hasta hace unos días. Yo pensaba que todo esto eran cuentos que les contaba a los niños pequeños. Tranquilo, yo te creo. Dijo el centauro con la intención de tranquilizar al chico. Pero Zeus es un poco maniático, por lo que te tendré que mandar a una misión. ¿Una misión para qué? Para poder localizar el rayo. Dijo Quirón. Hades es el mayor de los tres hermanos, por lo que no tendrá tapujos en decir que habría visto, pero nunca se lo diría a su hermano, la entrada al inframundo está en Hollywood. Ante esa respuesta Perky no pudo evitar soltar una pequeña risa.
Partirás en 1 hora e irás acompañado por 2 acompañantes, otro semidios y un sátiro. El sátiro será Grover ya que le conoces bien y es responsable y a tu otro compañero es Annabeth. En ese momento ella entró en la habitación mientras mantenía su mirada en el chico. Como sabrás ella es hija de Atenea y fue una de las encargadas de ayudarte al principio. ¿Hay algo que le quieras decir a Annabeth? La chica miró atentamente al chico durante unos segundos, como si le hubiera estado analizando mucho tiempo. Sí, llevo queriendo decirte esto desde hace mucho tiempo, pero no he podido encontrar el momento de decírtelo y como vamos a ir a una misión juntos creo que debes saberlo. Dijo Annabeth haciendo que a Perky le vinieran más nervios que pensó que nunca podrían venir. Cuando duermes babas.